martes. Muy bienvenidas y bienvenidos al ciclo de entrevistas COVID-19, desigualdad y políticas públicas distributivas. Soy Roxana Mazzola, coordinadora académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de la Flaxo. Este ciclo de entrevistas lo coorganizamos de manera conjunta entre Flaxo, Claxo y la FES. Este diploma de desigualdades lo que trata de abordar, y a través de este ciclo de encuentros, es las grandes agendas que se vienen desplegando dentro de América Latina vinculadas a los nuevos impactos que ha tenido el COVID-19 y la amplificación de varias de las desigualdades preexistentes. Y lo que tratamos de hacer es ayudar a pensar un poco la agenda de políticas distributivas por delante. Nosotros creemos que es importante formarse en estas temáticas y en estas agendas, y en el marco de la pandemia sentimos que una contribución importante a esta discusión es poder tener instancias para pensar la agenda de las políticas públicas distributivas, la desigualdad en sus múltiples formas y dimensiones, y creemos allí que hay que encontrar un espacio de encuentro entre los ámbitos más académicos, como aquellos que refieren a la gestión de las políticas públicas en esta agenda en la región latinoamericana. En el día de hoy me acompaña Pablo Gomaro, que es director de investigación de Claxo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roxana? Un gusto estar aquí martes a martes en este ciclo. Muchas gracias por la invitación y bueno, excelente seguir conversando juntos. Para hoy tenemos como invitado a Gabriel Gatopodis. Gabriel Gatopodis es ministro de Obras Públicas de la Nación en Argentina. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar hoy aquí. El sonido. Me parece que hay que reactivar el sonido. Agradecerles a Roxana, a Pablo, que me permitan compartir este momento, este diálogo, esta instancia de intercambio para los que estamos en la gestión. Siempre es muy fructífero poder pensar, reflexionar, escuchar también otras miradas y pensar este momento que es un momento particular de la Argentina y de la región. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Vamos a dar inicio a algunas de las preguntas. Sí me parece importante destacar la trayectoria del ministro Gabriel Gatopodis, que es un referente político y un dirigente social con amplia experiencia en la gestión pública. Ha sido intendente en el municipio de General San Martín durante 8 años, también ha sido presidente del FONCAP, más vinculado al desarrollo de las microfinanzas dentro del país, y también se desempeñó como viceministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires hace unos cuantos años atrás, y hoy por hoy está a cargo de esta cartera como es el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y Gabriel, ahí lo que queríamos era consultarte desde tu punto de vista y en función de lo que fuiste viendo en la gestión a lo largo de estos meses, ¿cuál ha sido el impacto del COVID-19 en los diferentes niveles de gobierno de la Argentina? Y ahí pensar un poco cómo fue este impacto, sobre todo pensando en los 3 niveles de gobiernos que tiene el país, como son los gobiernos locales, el gobierno nacional y las provincias. Bueno, me parece que el COVID claramente a todos como sociedad nos ha permitido de alguna manera generar un inventario de cuestiones que estructuralmente la Argentina tiene que transformar, cuestiones que seguramente los que estamos participando en este diálogo y buena parte de la dirigencia conocemos,
pero que me parece que han sido especialmente públicos, ¿no? Es un inventario público que la pandemia puso al desnudo de una cantidad de situaciones que tenía la Argentina en sus estructuras sociales, económicas, políticas, en su sistema de decisiones, y que sin duda son la agenda que marca mucho de las prioridades que tuvimos en esta etapa de emergencia, pero también marca mucho de las prioridades que tenemos que pensar para adelante. Y antes de contestar específicamente la pregunta, soy de los que creo que esta pandemia no se va por ahora, no se va, que es un contexto de emergencia que nos está marcando, nos ha marcado en estos meses, y que tenemos como responsabilidad desde el gobierno conducir la salida de esta pandemia, y que en todas las áreas seguramente nos va a tocar durante un buen tiempo transitar y convivir con esta pandemia. Y en el caso mío y en el caso del Ministerio de Obra Pública, hacer obra pública en pandemia. Hacer obra pública en pandemia es lo que venimos haciendo, lo que estamos haciendo y probablemente lo que tengamos que hacer hacia adelante. Y conducir la salida es también poder entender, poder interpretar, poder reflexionar qué significa la idea del cuidado, que estuvo muy bien planteada, con un eje muy claro desde el día cero en la gestión de la crisis. Bueno, ¿cómo es ese registro del cuidado, de la protección, de los derechos de un Estado que conduce y que se hace responsable de la salud? Bueno, ¿cómo es ese registro del cuidado en clave de salida de la pandemia? Que creo que es otra instancia, no es la misma que la que venimos transitando en estos meses. Y no es la misma porque ya no alcanza con la cuarentena, porque ya no alcanza con los barbijos, porque ya no alcanza, y porque además claramente hay una dinámica de la sociedad que empieza a funcionar y va a ir funcionando de otra manera. Y entonces me parece que la responsabilidad que tenemos como sociedad y por supuesto como Estado y como gobierno es conducir este proceso y esta nueva etapa de la pandemia. Dicho esto, por supuesto que la pandemia a todo el gobierno le ha marcado prioridades. El nuestro era y es un gobierno que cambió las prioridades a partir del 10 de diciembre, pero que la pandemia sin duda tonificó, aceleró, contextualizó de una manera muy, muy particular, y en concreto también aceleró respuestas y aceleró un sistema de decisiones y de diálogo con los gobiernos provinciales y con los gobiernos municipales que tiene que ser muy serio, muy responsable, muy maduro, muy en clave de diálogo y de acuerdo. Y eso fue lo que hicimos desde el primer día cuando tuvimos que transitar y gestionar la agenda de la pandemia vinculada a la obra pública. Y entonces nos pusimos a trabajar rápidamente en una agenda donde los gobernadores definieron las prioridades, donde el concepto no fue ir tirándole obras a las provincias, sino establecer una agenda de prioridades sobre lo que definitivamente era más urgente. Y por supuesto que hubo en esa línea y en esa escala una fuerte intervención en materia sanitaria, con más de 50 obras que nos pusimos a hacer para mejorar y articular de una manera más fuerte todas las políticas de cuidado del Estado nacional, ¿no? Este es un país federal, es un país que todas las políticas y mucho más una emergencia como esta requieren, exigen, demanda un diálogo muy ordenado con las provincias y muy ordenado con cada uno de los 2.300 municipios del país.
Y en ese marco es que llevamos adelante estas obras que tuvieron como objetivo aumentar y mejorar la red pública de salud. Construimos 12 hospitales modulares, pero además hicimos más de 40 obras en distintos hospitales y en distintas áreas vinculadas a la oferta de salud en toda la Argentina. La pandemia también nos pone y pone al descubierto no solamente el inventario de obras, de necesidades, de demanda, de inequidades que tenemos que encarar, sino también permite poner en discusión algunas cuestiones que tenemos que poder abordar como sociedad. Y entonces también creo que la discusión, el debate, digamos, de cómo, cuáles son las prioridades y cuál es la agenda que la Argentina tiene que encarar, también quedan marcadas por esta pandemia. De alguna manera tenemos la oportunidad de ir a fondo con algunos temas y de sincerar algunas discusiones. Tenemos la posibilidad de dejar plasmadas algunas consignas, algunos objetivos que puedan ser compartidos de manera sostenida hacia adelante por el conjunto de la ciudadanía y buena parte de la dirigencia política. Y entonces, en ese sentido, no hay dudas de que nadie puede imaginar que después de la pandemia no se sostenga una inversión sostenida y seria en materia de salud. Nadie puede pensar que después de la pandemia no aceleremos, en el caso de nuestro ministerio, todas las obras que tienen que ver con el saneamiento y con la calidad de vida para un sector muy importante de los argentinos que vive en una profunda situación de vulnerabilidad. Bueno, hay cuestiones que me parece que van a quedar selladas, van a quedar como marcas muy, muy fuertes, de las cuales entiendo y tenemos que garantizar que sean compartidas y definan mucho de lo que en materia de inversión pública, pero también en materia de agenda pública tenemos que encarar hacia adelante. Digamos, redondeo con esto, me parece que el diálogo ordenado con los gobernadores y con los intendentes fue un acierto, respuestas rápidas y tempranas nos permitió ganar tiempo para poder fortalecer la red pública de salud. Ahora tenemos que seguir ganando tiempo para lograr la única solución, el único remedio efectivo, que es la vacuna, y hay un inventario de demandas, de inequidades que son parte constitutiva de la agenda de este gobierno, que lo eran antes de la pandemia, pero que con la pandemia se han puesto mucho más en evidencia. Excelente, excelente Gabriel, excelente ministro, muchas gracias. Digamos, recordamos a todas y todos que pueden hacer preguntas tanto por el canal en YouTube como aquí también por el chat, así que vamos a ir recogiendo preguntas para hacerle, digamos, al final. Algo ya habías comentado, o sea, en lo que fuiste, digamos, comentando recién, acerca de las prioridades, cómo se redefinieron las prioridades justamente a partir de la pandemia en este ministerio, bueno, que fueron la verdad que 4 meses o 3 meses, digamos, cortitos, y luego llegó esta digamos, coyuntura. Pero si vos, digamos, pudieses, digamos, listar los 3 o 4 cambios fundamentales en las políticas públicas o en la obra pública desde digamos, el ministerio que vos conducís, tanto en la pandemia, pero quizás también adelantar 3 o 4 cambios en la pospandemia, ¿sí? O sea, quizás, digamos, sistematizar lo que dijiste recién en 3 o 4 cambios en la agenda de la obra pública durante la pandemia que seguimos atravesando y quizás 2 o 3 cambios en la agenda que viene, en la agenda por venir. Bueno, lo primero que significó la pandemia fue un cambio al interior del organismo, ¿no? Al interior de la organización. Todos sabemos que este estado, el que tenemos, tiene digamos, mucho por transformarse, por mejorarse. Somos los que seguramente estamos en este diálogo
estamos convencidos de la idea de un Estado presente, pero el Estado presente sirve si es mejor, si funciona mejor. Y eso fue lo que tuvimos que hacer en pandemia. Tuvimos que garantizar una cantidad de respuestas, digamos, en un contexto y en un marco donde claramente teníamos un Estado que no estaba preparado para ese tipo de respuestas, por lo que nos había dejado el gobierno anterior y por una historia también de déficit y de debilidades que venimos teniendo desde el sector público en los últimos años. Particularmente lo que hicimos fue reorganizar todo el sistema de gestión interno, garantizar, por supuesto, la posibilidad de que funcione el ministerio, funcione la puesta en marcha de programas, la afectación de recursos, de presupuesto, las firmas de convenios, los acuerdos y la definición de prioridades, todo a distancia. Durante mucho tiempo, casi sin que ningún funcionario y que ningún empleado venga físicamente al lugar. Y eso nos obligó en 20 días a armar el sistema de gestión interno que permitiese que hoy estemos trabajando como estamos trabajando en gran medida a distancia, ¿no? Con todas las provincias, con todos los intendentes, evaluando y aprobando proyectos, haciendo licitaciones, casi sin papeles y con un sistema que creo que en todo el Estado y particularmente en nuestro ministerio pudo dar un salto, ¿no? Un salto de eficiencia, de modernización, de incorporar instrumentos y herramientas de gestión. Prioridad número 1, la red pública de salud. Prioridad número 2, poner en marcha aquellas obras que en la escala local pudiesen mejorar la infraestructura social de los barrios más vulnerables. Básicamente lo que tiene que ver con el saneamiento, con el agua, con la cloaca y todo lo que pudiese significar la inversión de recursos puestos en esa perspectiva. La idea de que tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar y construir red de cuidado, pero también tenemos que cuidar a los barrios más pobres, a los barrios más vulnerables, a los lugares más alejados, más precarios, más frágiles, porque allí no solamente que hay una respuesta material, sino también hay una respuesta subjetiva, simbólica, ¿no? de abordaje, de abrazo, de contención, de inclusión, de reconocimiento, que bien lo ha dicho el presidente de la Nación, entramos juntos a esta pandemia y salimos juntos de esta pandemia, ¿no? Nadie se salva solo. Ahora, eso no nos distrajo de una agenda un poco más estructural y más compleja, que fue con la que llegamos el primer día y con la que estamos trabajando, y que claramente tiene 3 niveles de intervención muy, muy precisos. Una primera escala que tiene que ver con los grandes proyectos, con la infraestructura productiva, con la matriz de desarrollo de la Argentina, con las grandes obras que no son de jurisdicción provincial o municipal, sino que son las obras que necesita el país y que en gran medida las viene necesitando hace 40 años y que muchas de esas obras se han hecho y hay que seguir haciendo, y estamos hablando de obras hídricas, de obras hidroeléctricas, de rutas, de conectividad, todo lo que tiene que ver con la competitividad. Era una agenda estratégica del Ministerio y del Gobierno, pero mucho más ahora en el marco de la pospandemia. Un segundo eje tiene que ver con la escala metropolitana y con la necesidad de entender que hay realidades urbanas, conglomerados fuertemente densamente poblados, ¿no? Sistema de ciudades, sistema de urbes en la Argentina que requieren un abordaje especial, donde viven 5, 8, 15 millones de personas y que también han puesto de manifiesto la fragilidad en esta pandemia. Bueno, tenemos que poder generar, y estamos trabajando para desarrollar la infraestructura social, productiva, que permita que podamos ir lentamente, muy lentamente, revirtiendo
bueno, esta idea de que la Argentina está cruzada por áreas prósperas y áreas rezagadas, revertir esta idea de que las oportunidades de progreso están todas concentradas en grandes núcleos urbanos, transformando esos núcleos urbanos en verdaderas bombas de tiempo, revertir esta idea de que la distribución de las actividades y de la población está claramente concentrada en determinados núcleos y en determinadas realidades territoriales, y cómo componer, bueno, una organización del territorio a escala de ciudades, a escala de sistema de ciudades mucho más inteligente y mucho más equilibrado sería la palabra. Y el tercer eje tiene que ver con los 2.300 municipios. Este es un ministerio hoy conducido por intendentes o por exintendentes. Toda su primera línea son hombres de gestión, hombres que han gestionado ciudades importantes y que están en licencia o que han dejado su cargo hace muy poquito, y eso nos da también una marca, entendiendo siempre que es el territorio, entendiendo siempre que tenemos que pensar en un proceso de descentralización, entendiendo que las decisiones se tienen que tomar, se tienen que pensar, se tienen que diseñar en los lugares más cerca de donde ocurren las problemáticas y donde se definen la instrumentación de las soluciones. Y termino con esto para no hacerlo tan largo. De la mano de esta agenda que tiene digamos, un eje en la matriz de desarrollo, en la matriz digamos, de la escala país, lo metropolitano y las grandes ciudades, y los 2.300 municipios donde nosotros propiciamos obra pública para generar mano de obra intensiva, entendiendo que hoy el trabajo es una prioridad en la Argentina, estamos trabajando también con dos prioridades muy claras. La primera es la transparencia, un observatorio de política pública, un área de transparencia que no tenía este ministerio, una agenda de integridad y de transparencia que tiene varios episodios. El primero es el de la creación de la dirección, el segundo es el observatorio con la participación de muchas universidades en el seguimiento de todos nuestros procesos y en el monitoreo de todos nuestros procesos. Un tercer episodio componente tiene que ver con un mapa de inversión pública, de acceso y de base de datos abiertas, que permita realmente dar un paso importante en materia de publicidad, de transparencia, de confianza pública. Y un cuarto componente tiene que ver con un sistema y un programa de evaluación y monitoreo de todo el impacto de la inversión y de la obra pública en cabeza de este ministerio, ¿no? Con esta idea de que hacer más en este ministerio y en este gobierno es hacer mejor y poder garantizar esos niveles de integridad y de transparencia. Y un segundo eje, una segunda prioridad que tiene que ver con la perspectiva de género. Estamos trabajando fuertemente en esa agenda, que es una agenda, por supuesto, del conjunto de los argentinos hoy, que está instalada, que está fuertemente, me parece, consensuada en buena parte de nuestra sociedad, y hacia allí lo que estamos trabajando es con la definición de un manual, de un conjunto de pautas que definan cómo se diseña, cómo se piensa, cómo se ejecuta obra pública en perspectiva de género, cómo se urbaniza un barrio o se construye un equipamiento o se construye y se diseña un edificio público, el que sea, un hospital o cualquier otro equipamiento con perspectiva de género. ¿Y qué significa eso? Cómo eso también interpela al interior de el diseño y la definición de la obra pública en la Argentina y en cada provincia. Así que en esa perspectiva estamos trabajando, no solamente para que podamos garantizar la equidad en la fuerza laboral. Este es un ministerio fuertemente masculinizado, con lo cual ahí hay una apuesta muy, muy fuerte, pero también la posibilidad de pautas, manual de gestión que estamos diseñando y que tendría que permitirnos poder poner este tema fuertemente como una prioridad y consensuado con todas las provincias a la hora de pensar, diseñar y ejecutar la obra pública en la Argentina.
Ministro, bueno, muchísimas gracias por compartir todas estas reflexiones y acciones que hoy por hoy se están desarrollando desde el Ministerio de Obras Públicas. Allí hay varios comentarios por parte de quienes están conectados sobre la necesidad de difundir y contar y compartir más todas estas acciones que hoy por hoy se están realizando. Y antes de abrir un poco a las preguntas que están realizando quienes están conectados a través del Zoom, como a través del canal de YouTube, quisiéramos hacerle otra pregunta que tiene que ver con destacar un poco más en la experiencia y el punto de vista de una persona que está abocada a la gestión pública hace varias décadas. ¿Qué implica gestionar una cartera que es tan relevante para la reducción de las desigualdades y qué nos podría compartir en términos de lo que dice la experiencia o lo que dice la responsabilidad también pública y la trayectoria pública de trabajar sobre estos temas, y desde allí qué podría ser la academia y los ámbitos de investigación para ayudar a aportar y a que no estén disociados, como siempre se dice, la academia de la gestión pública. Si nos podría dar unas pistas a este respecto. Bueno, termino como comencé, como en el inicio. Me parece que es un momento muy particular, muy importante para entenderlo, para contextualizarlo, para debatirlo, para pensarlo, ¿no? Y creo que es necesario que eso sea una tarea colectiva. Y en esa tarea colectiva necesitamos hacerlo con la ciudadanía y fundamentalmente con la ciudadanía que no está organizada, ¿no? Esa ciudadanía de a pie que además está angustiada, está molesta, está con miedo, y es un miedo además que es capturado por distintos movimientos, por distintos intereses. Bueno, me parece que hay una responsabilidad del gobierno y del Estado de conducir ese malestar, de conducirlo y contenerlo. Y también es un momento importante donde el Estado tiene que estar a la altura de los esfuerzos que hizo la gente durante estos meses. Aquel comerciante, aquel empresario pyme, aquel docente universitario que tuvo que reinventarse en este tiempo y que hizo un gran esfuerzo y que seguramente no la está pasando bien, bueno, tiene que sentir que el Estado está a la altura de ese esfuerzo y de estos desafíos, ¿no? Y creo que es la manera con la que podemos de alguna manera también transformar ese malestar, esa angustia, ese miedo, ese enojo en clave de salida. Y por supuesto que en esa tarea colectiva, lo académico, que está siempre muy marcada en mi historia personal, es fundamental, ¿no? En la necesidad de poder discutir, de poder debatir, de poder encontrar canales, herramientas, espacios, instancias con las universidades que permitan realmente enriquecer ese debate. Es algo que se dice, es algo que muchas veces no ocurre, pero entiendo que allí hay una tarea enorme donde la primera iniciativa la tiene que tomar el gobierno, la tiene que tomar el Estado, pero donde además hoy las universidades y el ámbito académico claramente han ido desarrollando, bueno, una cantidad de instancias y de mediaciones y de prácticas que hacen todo mucho más sencillo a la hora de poder conectar esas agendas que muchas veces aparecen disociadas. En mi corto recorrido de mi experiencia en la gestión pública que me ha tocado, bueno, siempre el ámbito académico y universitario fue una referencia muy importante. Tengo que también mencionar que en este encuentro virtual, por ejemplo, está participando Luis Castillo Marín, que es una de las personas más expertas, con más experiencia en materia de políticas de empleo en la Argentina y de quien yo por lo menos aprendí muchísimo, y me parece que también hay allí una referencia de muchos actores sociales y políticos que tuvieron mucha responsabilidad, que la tienen hoy y que tienen que ser convocados y que tenemos que generar
este tipo de diálogos y de encuentros que permitan también aprovechar toda esa experiencia. Excelente, Gabriel, excelente ministro. Bueno, hay bastantes preguntas, sé que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Hay bastantes preguntas que ustedes pueden haber visto aquí en el chat y también hay preguntas en YouTube. Tenemos varios compañeros y varios colegas que están también siguiendo esto por el canal de, digamos, YouTube. Digamos, quizás... no sé, digamos, Roxana, si hay tiempo para hacer 3 preguntas que yo identifiqué o hacemos solo una. Tenemos unos 20 minutos, creo, ¿no? Todavía. Todavía Entonces sí podemos. bueno, entonces voy a hacer, digamos, 3 preguntas que, bueno, vuelvo a decir, hay muchas. Hay una, hago 3 y una bis, porque una creo que no es tan, digamos, central en cuanto al propio ministerio, pero igual la voy a hacer. La que es más sencilla tiene que ver, hay algunos que están preguntando por la política de comunicación del ministerio, que a lo mejor sienten que en la agenda mediática, que por supuesto es muy difícil y muchas veces es, digamos, adversa y manejada por intereses de ciertas corporaciones, como ya lo sabemos, pero sienten que a lo mejor no hay tanta comunicación o no hay tanta, digamos, es como que no se enteran tanto de la obra pública que hace, digamos, el ministerio. Entonces, digamos, varios, digamos, preguntan cómo se podría mejorar esa comunicación o cómo los mismos ciudadanos y las mismas personas que están apoyando estas políticas podrían ser también difusores o multiplicadores de esta obra pública. Eso es una. La, digamos, segunda tiene que ver con el vínculo entre la obra pública que se está pensando y la sostenibilidad, digamos, ambiental, la sustentabilidad o la sostenibilidad ambiental, cómo se piensa el vínculo entre obra pública y medio ambiente o la sostenibilidad de la obra pública en una visión que sea obviamente sustentable con el vínculo con el medio ambiente. Hay una tercera pregunta que tiene que ver, vuelvo a decir que es una selección, no digo para que nadie se, digamos, enoje porque no dijimos la suya, estoy viendo las más significativas o las que más se han reiterado. Hay una tercera pregunta que tiene que ver con las cuestiones del hábitat, sobre todo el hábitat popular, y ahora que está también en discusión toda la cuestión de la tierra, digamos, y la vivienda. ¿Cómo están pensando, por un lado, la construcción de, digamos, vivienda pública, que hubo, digamos, un anuncio hace poco, pero sobre todo también hay varias preguntas que dicen el apoyo a la autogestión o a la economía popular para construcción de vivienda pública o vivienda social en los barrios populares de manos de los propios habitantes de esos barrios o de manos de poder formar cooperativas en, digamos, autogestión. Y hay una última pregunta en esta selección que estamos haciendo que tiene que ver con la cuestión de la infraestructura de, digamos, transporte, infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, y algunos dicen, bueno, digamos, aprovechar este momento de poca circulación para intensificar la obra pública en cuanto a obra vial, sobre todo, que sabemos que en Argentina hay un déficit de obra vial y hay un déficit de, sobre todo, de las rutas convertidas en autopista o de cierta infraestructura ferroviaria que sobre todo en los últimos 4 años también sufrió un abandono muy importante. Así que dejamos estas 4 preguntas, si les parece bien, para que el ministro las pueda ir respondiendo. Gracias. Comienzo las respuestas simplemente también para cerrar un poquito lo que veníamos conversando. No hay dudas de que estamos en un contexto donde hay una disputa de sentido, donde hay una disputa no de si hay más cuarentena o menos cuarentena, sino, digamos, la disputa es sobre la legitimidad del Estado y la capacidad del Estado para marcar y definir con mucha centralidad las prioridades de un país, o si eso queda en manos del mercado, ¿no? Y me parece que en esa disputa de intereses, que en esa disputa donde claramente también se juegan de alguna manera relaciones de poder, tenemos que poder poner en discusión la correlación de fuerzas. Tenemos que poner en discusión, en un diálogo como de qué manera se construyen los consensos, los acuerdos y la suficiente correlación de fuerzas para dar esas
esas disputas y para generar también que la salida de la pandemia nos permita poder avanzar estructuralmente en decisiones que permitan que nos salvemos de esta pandemia, pero que podamos enfrentar futuras pandemias y las pandemias cotidianas que tiene y sufre nuestra gente todos los días, de otra manera, ¿no? En una Argentina más justa, más federal, más equitativa. Muy puntualmente, por supuesto que lo de la comunicación siempre es un desafío, nosotros somos conscientes de que el gobierno tiene allí mucho para trabajar, que hay una agenda que no es lo suficientemente potente, que además hay un clima que está muy intoxicado, que hay un clima que está como muy tenso, muy complejo, de debate, de discusión, y que muchas veces el gobierno pierde esa agenda, pierde esa iniciativa y corre atrás de... y no hay dudas de que ahí hay un problema en el gobierno, y si lo hay en el gobierno también lo hay en este ministerio, y este ministerio debiera también ser parte de una estrategia mucho más fuerte, mucho más potente a la hora de contar cuáles son los logros, cuáles son las agendas, cuáles son los proyectos. Así que ahí hay como un desafío. Está claro que en un extremo el gobierno de las publicidades fracasó, la gente no le creyó al gobierno de las publicidades, eso está claro, y está claro que no hay mejor comunicación que la contundencia de los hechos. Si los 12 hospitales que nosotros hicimos en 30 días existen, están hoy con el 80% de sus camas de terapia absolutamente ocupadas, y si no los hubiésemos hecho, en esas localidades la situación se hubiese colapsado. Y lo mismo con las otras 40 obras que hicimos para mejorar y fortalecer la red pública de salud. Y lo contundente en términos de comunicación es lo que se ve, lo que hay, y eso es lo más contundente, volver a abrir un hospital que estuvo cerrado 4 años, como es el Hospital Favaloro en La Matanza. Pero esto no quita, y estoy de acuerdo que necesitamos, en general en el gobierno, una narrativa y un relato, un cuento, una historia que sea más clara, más potente, que explique con mucha mayor claridad que estamos gobernando la Argentina en la peor crisis de toda su historia. Y esto tiene que ser claro, tiene que ser muy fuerte, muy claro, muy claro. Estamos transitando y viviendo y gobernando el país en la peor historia, en la peor crisis de la historia, y esa crisis está para quedarse un buen tiempo, no hay brotes verdes por ahora. Lo segundo, tenemos que ser mucho más claros y mucho más empáticos a la hora de explicar cómo se sale, cómo la Argentina se levanta en pandemia, y cómo, en el caso de nuestro ministerio, podemos dar cuenta de lo que se ha hecho, porque todo lo que estamos haciendo, todo lo que se está haciendo en pandemia, y eso me parece que tiene un valor y tiene un punto adicional. Con respecto a lo del medio ambiente, reconozco que es una agenda en la que venimos trabajando más de atrás, que hemos tenido muchas instancias de trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente, que venimos trabajando también en esa perspectiva, pero reconozco que es un tema en el que tenemos todo por recorrer. Todo por recorrer. Tal vez hoy una de las prioridades de este ministerio es las obras de saneamiento, el agua, garantizar que los 7 millones de argentinos que no tienen agua tengan agua, y que esa cobertura sea de acceso igualitario para todos, y que los 20 millones que no tienen cloaca tengan progresivamente ese servicio en la puerta de su casa. Y ese es para nosotros una prioridad. Y entonces, en esta gestión, los proyectos faraónicos ya no son los de autopistas de 5 manos que van y vienen, ni de grandes puentes que después no se hacen y que no se hicieron, sino que para nosotros lo faraónico es, lo sustantivo es que llegue el agua y la cloaca a cada hogar y a cada ciudadano de la Argentina. Y lo tercero, vinculado a lo habitacional, bueno, es una agenda importante de trabajo, es una agenda que no está en nuestro ministerio específicamente, porque hay un ministerio de hábitat,
pero no hay duda de que es una agenda donde también el Estado está corriendo muy atrás del problema, en general, históricamente. Sobre eso simplemente la siguiente mención. No alcanza con generar un registro de barrios populares, no alcanza con que haya un presupuesto en el marco de ese registro, no alcanza con que haya una decisión política de intervenir y de generar equipamiento y calidad de hábitat en esos barrios. No alcanza. Hace falta además una estructura administrativa del Estado y una estructura de gestión social en el territorio que puedan de manera muy potente gestionar el problema del hábitat en la Argentina, que todos sabemos que no se resuelve haciendo casas solamente, ni construyendo viviendas. La realidad del hábitat en la Argentina y particularmente en los conglomerados es mucho más compleja que la posibilidad de construir planes de vivienda y desde allí pensar en respuesta, ¿no? Tienen claramente una cantidad de aristas, es una agenda mucho más diversa, mucho más compleja, que el Ministerio de Hábitat viene encarando y que nosotros tenemos que ir con nuestra obra pública acompañando esas prioridades que fije y que vaya desarrollando el Ministerio de Hábitat a nivel nacional. Pero como en todas las políticas, también en el hábitat, también en la vivienda, también en la urbanización de estos barrios, es clave la instancia local, es clave la agenda que podamos construir con los gobiernos municipales, con las organizaciones sociales, muchas de las cuales tienen, por supuesto, muchísima experiencia, pero fundamentalmente tienen la capacidad de abordar este tipo de agendas y de políticas en cada uno de los territorios. Excelente, excelente ministro, excelente Gabriel. Bueno, a ver, hay otras preguntas más, pero la verdad que la mayoría tienen que ver con, bueno, con algunas felicitaciones, con algunos saludos. Digamos, hay algunas cuestiones puntuales, ¿no? O sea, preguntan por obras en algunas provincias, digamos, pero bueno, creo que eso pueden ver lo que se hace en el chat, así que digo, no voy a ahondar en esto, pero hay varias preguntas de municipios de la provincia de Buenos Aires, hay alguna pregunta sobre la Patagonia, digo, para que después, en todo caso, revisen el chat en el propio ministerio y les decimos a las y los compañeros que a lo mejor el ministro puede tomar nota de esas preguntas puntuales que se hacen, digo, vuelvo a decir, desde algunos municipios puntuales, desde la provincia de Buenos Aires, desde Misiones, vuelvo a decir, desde la Patagonia, ¿no? Creería que estamos bien con estas preguntas, Roxana. No sé si hay alguna otra que ustedes hayan podido recoger, y si no, quizás le podemos dar al ministro para que haga un cierre en estos minutitos que nos quedan, ¿no? Sí, Pablo, muchas gracias y muchas gracias, ministro. La verdad que es un mensaje fuerte e interesante para la academia, porque en las entrevistas previas que fuimos haciendo a Bernardo Klisberg, a Sergio Cecchini de CEPAL, a Karina Batiani de Claxo, bueno, a distintos referentes del ámbito académico o de la gestión pública en la región latinoamericana, iban surgiendo varias agendas vinculadas a la cuestión de la agenda de los cuidados, por un lado, y todo el reto que involucra al haberse amplificado las desigualdades dentro de la región latinoamericana, también la cuestión más vinculada al desarrollo de la economía popular y cuál va a ser esa agenda de discusión por ahí que se está dando de los ingresos ciudadanos. También otros aspectos más ligados a lo financiero de la inversión y cómo se puede sostener toda esta agenda de brechas de infraestructura que están. Y ahí quisiera realizarle una pregunta última vinculado a, bueno, cómo se hace con los recursos y los presupuestos
que se requieren para dar lugar a esta agenda de políticas públicas mucho más amplias, dado que, por lo que comentó, se ha tenido que ampliar fuertemente la agenda de políticas del Ministerio de Obras Públicas y qué hace este ministerio. Bueno, ¿cómo se puede pensar un poco ahí la conexión con el financiamiento de esto? Bueno, como les decía, este fue un gobierno que cambió las prioridades y no hay dudas de que la pandemia lo puso también en clave de prioridades, todo lo que se hizo casi desde el primer día de la gestión. Y en el caso de nuestro ministerio nos obligó también a reorganizar partidas presupuestarias, a utilizar partidas que estaban subejecutadas, por ejemplo, para el programa de infraestructura universitaria que hoy estamos llevando adelante en más de 60 universidades nacionales, con obras en todo el país, después de haber tenido 4 años sin obras en las universidades nacionales y con un crédito de la CAF que estuvo absolutamente subejecutado, o los 12 hospitales que se construyeron contrarreloj y que yo mencionaba que hoy son una realidad y que después de la pandemia van a quedar, porque son hospitales que van a permitir, por supuesto, que sigan cumpliendo una tarea esencial en esas localidades durante muchísimos años, se realizaron con una inversión de créditos que estaban absolutamente subejecutados en el ministerio, con lo cual, en definitiva, Roxana, todo se ordena en clave de fijar bien las prioridades, de acordar esas prioridades con cada uno de los gobernadores, que sean los gobernadores los que definan cuáles son las urgencias, de trabajar con los 2.300 municipios e imaginar que podamos ejecutar obra pública en cada municipio asignando la partida presupuestaria correspondiente en función de un indicador objetivo que es la población. Y que todo eso, bueno, realmente vaya concretándose. Solo para cerrar, 2 o 3 ideas finales. Bueno, la primera es agradecerles, estimularlos a que en este contexto donde todo se hace complicado, donde todo se hace difícil, bueno, estos sistemas y estas instancias virtuales son realmente muy útiles para poder avanzar, para poder trabajar, para poder intercambiar, para que también salgamos de este contexto mejor preparados que lo que entramos como sociedad, como cuadros políticos, como referentes técnicos. Me parece que todos vamos a tener mucho que hacer. Ya lo tenemos, pero me parece que hacia adelante todos vamos a tener algo para hacer en la pospandemia y creo que la cohesión y la posibilidad de estar estimulados en ese sentido es bien importante. Solo cerrar con esta idea. Nosotros no le proponemos a la sociedad aguantar. Nosotros no somos un gobierno que le proponga a la ciudadanía solo esperar. El peronismo no es eso. El peronismo, cuando gobierna, está convencido de que la gente vive mejor y está convencido de que tiene que tener una promesa y que esa promesa es realizable, esa promesa es concreta, esa promesa es creíble y esa promesa es para hoy, no es una utopía. No generamos la instancia del progreso y de la mejora pensando en un futuro lejano. No, pensamos en una promesa que nos organice, que nos ordene y que además constituya sujeto, y el sujeto es lo que me parece tenemos que ir politizando todos los días, sobre el valor de la política, ¿no? Sobre el valor de la política. La política ha demostrado en pandemia algo muy importante, que ha tenido la capacidad de cuidar la vida de la gente, y eso es bien importante, en un contexto donde de vuelta el debate, la discusión pública está difícil, está muy tóxica, está intensa, y donde además ese no es un problema de Argentina solamente. Uno ve la región y ve lo que está pasando en buena parte de la región y se encuentra con realidades en las cuales la Argentina no es la excepción en materia de debate, en materia de diálogo, en materia de consensos, en materia de acuerdos y en materia de cómo
la agenda mediática, la agenda comunicacional está fuertemente liderada por determinados intereses. Y los intereses están claramente hoy en la Argentina ordenados en una sola perspectiva, que es plantear que la gente decidió ya terminar con la cuarentena, que ya es universal la decisión de que no hace falta cuidarnos, y que además hay una fuerte estrategia por capturar ese malestar de la gente. A veces es con el sueldo de los políticos, a veces es con la liberación de presos que no existe, o a veces es porque están tomando las casas en los partidos de la costa. Bueno, siempre va a haber alguna instancia donde me parece que se busca traccionar y poner la discusión en un determinado plano. Y nosotros tenemos que volver a reconstruir la idea, en el caso del gobierno, ¿para qué llegamos? En el caso del gobierno, ¿para qué pedimos el voto? Y como sociedad, entendiendo que definitivamente tenemos que poder dar esa discusión en esa disputa de intereses, en esa disputa de sentido que yo decía que se está dando y que se va a dar, que es, bueno, cómo sale la Argentina hacia adelante, cómo se vuelve a armar este país después de esta crisis. Ministro, realmente muchas gracias por compartir lo que se viene realizando desde el Ministerio de Obras Públicas y también las reflexiones y la experiencia que se tiene. 3 mensajes me parecen muy fuertes de lo que compartió como información. Por un lado, la agenda más vinculada a los cuidados y lo que involucra pensar esa agenda en un ministerio como el Ministerio de Obras Públicas, más ligada a la salud, más ligada a las cuestiones de género, más ligada a la activación del trabajo y también al rol que tiene en esto la infraestructura para permitir desplegar esta agenda de los cuidados. Otro eje muy fuerte vinculado al tema de transparencia y al monitoreo y evaluación y la necesidad de incorporar criterios en cómo se van realizando estas actuaciones por parte de un área generalmente tan criticada y vapuleada como es un Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Con el historial que tiene. Y el otro eje muy grande vinculado a las escalas de las ciudades y el tipo de diferentes obras más estructurales, más a nivel local y más a nivel de las grandes metrópolis, y este mensaje de que está en construcción un proceso y disputas diversas de sentidos, donde se está tratando de dar forma en el marco de la pandemia y actuando bajo la pandemia para ver cuál va a ser la huella distributiva que va a estar dejando este gobierno. La verdad que son insumos valiosos, sobre todo para todos quienes están aquí escuchando y todas las que se han conectado en el día de hoy. Pablo, si querés, unas breves reflexiones y le dejamos al ministro que dé el saludo final y aquí concluimos. Bueno, digamos, por un lado, digamos, agradecer, por supuesto, por este diálogo, en nombre de Claxo, sé también en nombre de la FES y, por supuesto, de Flaxo Argentina, agradecerle al ministro, que sabemos que está con una agenda súper apretada y súper ocupada, poder dedicar esta hora y tanto a, bueno, conversar, dialogar con académicos, pero también vimos con muchos militantes, sobre todo de varias provincias, había gente de Misiones, San Luis, la Patagonia, como ya dijimos, muchos municipios de la provincia de Buenos Aires también, y bueno, creo que está muy bueno poder, digamos, reconocer que sin duda, digamos, hubo que hacer cambios en la agenda por esta situación que estamos, digamos, viviendo, pero también reconocer, digamos, elementos pendientes o desafíos pendientes, iba a decir, cómo tienen que ver con la cuestión ambiental, cómo tienen que ver con la cuestión de género, cómo tienen que ver con la cuestión comunicativa, para justamente poder ver que este cambio en la agenda se empieza a traducir, como ya se está traduciendo, en, digamos,
mejoras concretas de las condiciones de vida de los diferentes habitantes, de las diferentes regiones digamos, este país tan amplio, y creo que es un ministerio, y eso creo que es fundamental, que tiene escucha. O sea, yo lo vi al ministro, y esto no es un falso elogio porque esté aquí el ministro, porque esté aquí Gabriel Podis, sino que se ve que hay escucha y que hay un interés por construir una agenda colectiva, una agenda participativa, una agenda con los territorios, una agenda con diferentes actores. Entonces creo que eso es muy importante para poder sentir que los desafíos enormes que estamos teniendo y que a veces no hay recursos para poder afrontarlos, se reconocen y se convoca a diferentes actores, a diferentes sectores, para poder entonces asumir esta gestión colectiva. Así que yo me quedaría con la identificación de los desafíos que ya hizo Roxana y que por supuesto hizo, digamos, el ministro, pero también con esta vocación de construcción colectiva, de construcción territorial y de una agenda posible, ¿no? De un relato que entusiasme, pero que también concrete las obras necesarias que hacen falta para el desarrollo integral, para el desarrollo con igualdad, para el desarrollo con equidad, para el desarrollo más digno, para el desarrollo ambientalmente mucho más sustentable y para que tengamos una sociedad más democrática, con más justicia social y que valga más la pena vivirla. Así que yo me quedaría con eso. Gracias, ministro, y por supuesto gracias, Roxana, por estos diálogos martes a martes. El sonido, Gabriel. El micrófono. Está silenciado, estás con el micrófono apagado. Agradecerles por la posibilidad y ponerme también a disposición. Seguramente son muchas de las cuestiones que en otro momento o que en otra instancia sería muy útil que nosotros podamos aprovechar, conversar sobre experiencias que seguramente cada uno de los que está participando viene recorriendo. Así que también me pongo a disposición para que a través de Roxana podamos generar un intercambio un poco más cercano, más concreto sobre prácticas, sobre muchas de las consultas que se hicieron, en función también de poder involucrarnos y de pensar juntos cómo se sigue en esta agenda de la pandemia y de la pospandemia, donde, insisto, me parece que es necesario protagonizarla, esa salida, protagonizarla y conducir esa salida, que tiene que ver con el cuidado, pero también tiene que ver con cuáles son las condiciones estructurales que queremos que tenga la Argentina hacia adelante para enfrentar lo que viene. Así que muchísimas gracias. Excelente, bueno, seguimos dialogando entonces. Sí, los esperamos todos los martes a las 11 horas en el ciclo de entrevistas. Las próximas entrevistas va a estar Cecilia Todesca, también va a estar la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires y otros referentes académicos más de la región latinoamericana. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Excelente. Hasta el próximo martes entonces. Gracias.